Buenos días, amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestra serie Viviendo Sabiamente. Hoy he titulado el mensaje de esta mañana Dios de justicia y rectitud. Dios se revela en la palabra, en su palabra, como el Dios justo, que ama la justicia y la rectitud. Lamentablemente el mundo vive de espaldas a la justicia. Creo que todos nos indignamos cuando alguien sufre injusticia. El mundo lamentablemente está marcado por la violencia, por la injusticia. Y lejos de que el hombre haga la justicia, muchas veces solo sale defendiendo a aquel que es fuerte o aquel que es poderoso y tiene el dinero. Sin embargo, hoy quiero considerar lo que nos dice la Escritura acerca de nuestra actitud, esa actitud que debemos tener ante aquel que sufre injusticia, ante aquel que es débil, ante aquel que no puede defenderse. Hoy hay muchos que, lejos de ayudar al débil, más bien se aprovechan de él. La Escritura va a decir en Proverbios 23, verso número 10, «No muevas el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque su Redentor es fuerte. Él defenderá su causa contra ti». Hoy quiero brevemente dar 3 consejos prácticos para vivir en la justicia de Dios, pero sobre todo para conocer el corazón de nuestro Dios. En primer lugar, debemos siempre recordar que Dios es defensor de huérfanos y viudas. Este verso número 10 dice, «No remuevas el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos». El lindero antiguo nos habla precisamente de esa propiedad que tenía un hombre, que estaban establecidos claramente, pero lamentablemente cuando un hombre es injusto no sabe respetar el derecho del prójimo. Aún entre las naciones hay estos problemas. El Perú ha tenido problemas con sus vecinos en el último siglo justamente por esto, porque no se respetaron los linderos antiguos. Y cuando esto ocurre, surgen enfrentamientos bélicos y derramamiento de sangre. El lindero antiguo nos habla del derecho que uno debe respetar, pero sobre todo dice respetar la heredad de los huérfanos. El huérfano queda en una posición de debilidad porque el padre ha fallecido y muchos, más bien lejos de defender al huérfano, buscan aprovecharse de su condición. La palabra de Dios en el Salmo 68 alaba a Dios por algo que es muy maravilloso. Dice así, «Canten a Dios, alaben su nombre, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada». ¡Qué precioso! Este Salmo 68, versos 4 y 5, con donde nos invita a alabar a Dios. ¿Pero por qué? Porque es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, mostró siempre ese corazón, dispuesto siempre a defender a la viuda, a consolarla, a defender al huérfano. Por eso que los niños corrían a él, porque su corazón lleno de amor siempre se abría a aquel que es débil. Hoy nuestra niñez, más allá si es huérfana o no, necesita ser protegida, defendida. Y nosotros que ya conocemos al Señor, tenemos siempre que defender a los niños. Y sobre todo si estos niños son vulnerables. Qué lamentable hoy es ver en nuestro país, el Perú, los niños abandonados. Qué triste cuando podemos ver con tristeza y dolor niños que lejos de ser protegidos son vendidos como mercadería. Hoy hay incluso tráfico de niños que son secuestrados para ser vendidos en un mercado de trata de personas. Hace poco, aquí en los Estados Unidos, me enteré de un tráiler donde encontraron muchos niños asfixiados, muertos porque habían sido pasados por la frontera de México, traídos a este país para ser vendidos como mercadería. Qué terrible es el corazón humano cuando está lejos de Dios. Por eso qué importante es conocer a Dios. Sin embargo, dice la Escritura que
Dios es defensor de viudas y padre de huérfanos, y Él no se va a quedar indiferente ante la injusticia del hombre. Por eso dice el verso número 11, y aquí tenemos la segunda característica de Dios, que Dios es fuerte para defender al débil, al pobre, al huérfano y a la viuda. Dice, porque su Redentor es fuerte. Dice, no entres en la heredad de los huérfanos. ¿Por qué? Porque su Redentor es fuerte. Él defenderá su causa contra ti. Oh, si recordáramos estas palabras, vendría temor al corazón de tantos hombres que creen que su delito quedará impune. Dios, dice, va a defender la causa de ellos contra aquel que se levante, contra aquel que es débil, contra aquel que es pobre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia y de rectitud, pero también de juicio. Sí, juicio contra personas que no respetan al débil. Dice la Escritura en Proverbios 22, no robes al pobre porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que los despojan. Qué solemne advertencia. Y aquí vemos que Dios entonces hará justicia y juicio contra el que aplaste al débil, al afligido, al huérfano, a la viuda. Recuerdo, hace algunos años, vino a la oficina una mujer atribulada, con una historia que me partió el corazón. Ella era una mujer feliz, con un esposo que la amaba, que se trabajó mucho para darle una buena vida. Tenían una hermosa casa aquí en La Molina, en Lima, Perú. Una hermosa casa, tenía preciosas hijas. Él era un hombre de empresa, pero lamentablemente murió. Y este hombre al morir, entonces deja viuda y a sus hijas. Y ella me cuenta cómo va a sufrir un secuestro. Con engaños le hacen firmar y le obligan a firmar documentos. Le despojan de su casa, le despojan de la empresa que su esposo había construido con tanto esfuerzo. Y de pronto ahora, cuando ella es liberada, entonces ha perdido todo. La casa que le despojaron había sido nuevamente vendida. Ella no podía recuperar lo que era suyo. No tenía dinero. Y lamentablemente esto vino de un entorno muy cercano a ella. Lo más doloroso fue eso. Qué terrible fue su situación. Sin embargo, cuando ella me contó su historia, al mismo tiempo también me contó de cómo Dios la había ayudado en su momento más difícil. Ella conoció al Señor Jesucristo. En su desesperación corrió a Dios como su única defensa. Han pasado los años. Conozco a esta hermosa hermana y yo con asombro puedo dar testimonio de la grandeza y la misericordia de Dios. Dios la ha cuidado. Sí, es verdad, no tiene esa casa hermosa, pero tiene ahora un Dios hermoso que la ha protegido, que la ha prosperado a sus hijas, las ha sacado adelante con una carrera y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Por eso puedo decir, ¿verdad?, por un testimonio cercano, que Él es defensor de la viuda, del huérfano, del pobre, del débil. Hace poco volví a conversar con ella y le hice la pregunta, ¿y qué fue de aquellos que te hicieron esto? ¿Has podido lograr recuperar tu casa de alguna manera? Me dice, pastor, ya eso ya no me preocupa. Yo tengo paz en mi corazón. Pero le cuento, esas personas que me hicieron daño, me he enterado hace poco. Él murió en un accidente de tránsito terrible y murió. Y me acordé lo que dice la Escritura, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que los despojan. Oh, sí, Dios es un Dios de justicia, de rectitud y de juicio. Que el Señor siempre nos ayude a vivir rectamente delante de Él. Y si sufrimos injusticia, como dice la Escritura, encomendemos nuestra alma al fiel Creador, porque de Él viene la justicia, el juicio y la verdad. Que nuestra alma pueda descansar siempre
en la justicia de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga ricamente en este día. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con todos tus amigos y tus familiares. Y si deseas aprender más de la palabra de Dios, te animamos a que te inscribas a nuestra Academia Bíblica. Para más información, revisa nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga.